Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos llenes de tu presencia, Señor. Se moverá tu espíritu aquí en este lugar. Será tan fuerte que en sus alas nos envolverá y nos bautizará. Se moverá tu espíritu aquí en este lugar. Será tan fuerte que en sus alas nos envolverá y nos bautizará. El mudo cantará, el ciego verá, cadenas se romperán. Tu espíritu aquí está. Señor, sabemos que no hay nada imposible para ti, Padre. Señor, te pedimos un milagro en nuestras vidas, Señor. Oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro.
Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios. Hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible. En ti no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios. Hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible. En ti no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallará. Vamos, declaremos. No has perdido una batalla. Peleas por mí, peleas por mí. Solo tú eres fiel, solo tú eres fiel. Tú peleas por mí, peleas por mí. Solo tú eres fiel. No fallarás. Todo es en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás, Señor. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás, y sé que nunca me fallarás, sé que nunca me fallarás. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Eres el fuego, yo soy el templo, eres la voz, soy tu canción. Eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a ti. Me rindo ante ti.
No es poder, No es poder, no. no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. Oscuridad, tú me sacaste hacia tu amor, hacia tu luz. Me diste corona en vez de cenizas. Vienes a mí y vida me das. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. No es poder, No es por fuerza, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. no es poder, No es poder, no es por no es fuerza, por fuerza, es tu espíritu. es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, No es poder, no es por fuerza, no es por fuerza, es tu espíritu. es tu espíritu, Me rindo ante ti. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Dios me los bendiga. Primero que todo, quiero darle las gracias primeramente a Dios, a nuestros pastores, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo una enseñanza, una palabra con ustedes. Amén. Esta palabra ha tocado mi corazón y espero que lo haga con ustedes igual. Cuando estudiaba y leía esta parte de la Biblia, se me hacía muy algo que muchos leemos o hemos pasado, pero o por lo menos en mi caso nunca le había prestado la importancia o la atención a esta parte de la Biblia, a esta parte de este capítulo. Y mientras leía esto, Dios hablaba a mi corazón y tiene una enseñanza muy poderosa, y quiero que me acompañen
al libro de Éxodo 4, 24 al 26. Éxodo 4, 24 al 26. Le dice así: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para posar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo esto, un esposo de sangre, se refería a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Cuando leía esto, se me resaltaban muchos puntos en este corto párrafo, en estos cortos versículos. Y la enseñanza tiene por título: resuelves tus asuntos pendientes. Resuelve tus asuntos pendientes. Lo pongo en contexto de la historia porque el contexto es muy importante. Esto habla de que Moisés llegó exactamente al lugar donde iba a entrar a su propósito, a su llamado. El lugar donde estaba en la frontera del lugar donde se cumpliría su llamado, que era entrar a Egipto. Amén. Muchas veces, cuando estamos a punto de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas, no lo alcanzamos por cosas que no hemos concretado. Pero para entender esto tenemos que irnos 80 años antes, al nacimiento de Moisés. Desde el nacimiento de Moisés ya era un milagro, ya era una separación de un hombre de Dios. Porque cuando nace Moisés, el pueblo de Egipto, el faraón decretó que todo niño recién nacido en el pueblo de Israel, en los hebreos, tenía que morir. Su madre toma a Moisés, lo pone en una canasta y lo pone en el río Nil. Moisés es llevado por el río, y más que por el río, es llevado por el mismo Dios, hasta que la hija del faraón lo vea y lo tome como suyo. Moisés es 40 años criado, enseñado, instruido en todas las filosofías, las enseñanzas, las artes, tanto marciales, ejército, todo como un príncipe en Egipto. Pero yo leyendo esta historia me daba de cuenta que aunque Moisés estaba siendo criado o fue criado por 40 años como un egipcio, como un príncipe egipcio, aún ese llamado de Dios, aún ese fuego que Dios, ese llamado que Dios lo separó desde niño, ardía dentro de él. Y dice que llega un punto en la vida de Moisés muy importante. Dice que un día Moisés ve que unos egipcios estaban maltratando o estaban, no sé qué le estén haciendo a personas o al pueblo de hebreo, a su pueblo. A pesar de que él se había criado como Egipto, él sentía ese pueblo como suyo. Y dice que Moisés toma una piedra y mata al egipcio. Moisés intentó ocultar el cuerpo, pero a la final le fue descubierto. Todos sabemos la historia. Pero aquí hay un fin muy importante y quiero hacer un alto en la historia para hablar sobre esto. Dice que el fin no justifica los medios. Hemos escuchado esa frase muchas veces y eso es muy cierto.
Porque si Moisés tenía ese llamado dentro de él, aunque él no entendía el por qué, tal vez se había criado como hebreo, se había criado como egipcio, pero sentía ese llamado como hebreo. Tal vez él no lo entendía. Y por eso defendió a ese hebreo, matando al egipcio. Pero él sentía el llamado, pero uno no puede justificar un fin lícito haciendo cosas ilícitas. Y así muchas veces estamos en nuestras vidas. Tratamos de justificar el por qué no venimos a la iglesia, tratamos de justificar el por qué no estamos participando dentro de la iglesia. Decimos, no, hoy no voy al culto porque tengo que trabajar o me salió un camarón, como se dice por ahí. Tratamos de justificar un fin lícito con algo ilícito. Amén. Tratamos de justificarnos. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Después de ahí, Moisés fue exiliado de Egipcio. Vivió 40 años más como pastor de las ovejas de su suegro. Moisés sale de Egipto, llega a una región muy lejana, conoce a su esposa Séfora, tienen hijos y Moisés se convierte en el pastor de las ovejas del suegro. Moisés pasa de ser príncipe de Egipto a ser un pastor de ovejas. Y así muchas veces estamos en nuestras vidas. Pasamos de ser hijos de Dios, pasamos de estar en la presencia de Dios a ver qué buscamos en el mundo, a ver quién nos da unas ovejas para pastorear, porque pasó de tenerlo todo en Egipto a ser simplemente un pastor de ovejas. Pero aún así, ese era el propósito de Dios en su vida. Ese era el propósito por el cual Dios estaba permitiendo que Moisés pasara por todo eso, porque tenía que llevarlo a el mayor o cumplir su propósito. Amén. Llega un buen día en la vida de Moisés, se encuentra con una zarza ardiente donde el Señor le habla, y yo estudiando la palabra interpretaba parte de lo que Dios pudo haber estado hablando con Moisés. Sentí que Dios le dijo, en una parte le puede haber dicho a Moisés: Moisés, ¿te acuerdas de lo que hiciste hace 40 años con tu propia fuerza? Trataste de liberar a los hebreos con tus propias fuerzas. Bueno, eso mismo lo vas a hacer ahora, pero con mis fuerzas. Eso mismo lo vas a hacer ahora, pero con mi apoyo, con mi respaldo. Y eso es un punto muy importante en nuestras vidas. Cada cosa que vayamos a hacer, cada cosa que vayamos a prestarle la atención, tiene que ser con la ayuda, con el llamado, con el propósito de Dios, no con nuestra fuerza, no con nuestra voluntad. Amén. Pero después de ahí Moisés acepta, después de tanto decir que no, poner excusa, pero llega al punto donde acepta el llamado que Dios le hacía y hace maletas, toma a su esposa, toma a su hijo y salen hacia Egipto. Y allí nos encontramos en el punto de la lectura, la cual leímos en antes, Éxodo 24 al 26. Dice que Moisés, antes de llegar a Egipto, en las afueras de Egipto, se queda a dormir, se queda a pasar la noche en
en una cabaña, en un hotel, no sé cómo le llamaran en ese tiempo, pero él a las afueras de su propósito se quedó. Y me resaltaba este punto, esta parte de la Biblia, porque, y yo me hacía esta pregunta: ¿por qué Dios querría matar a Moisés si fue el mismo Dios quien lo envió? Y esa pregunta me hundaba en mi cabeza y yo me preguntaba: ¿por qué, Padre? ¿Por qué tú, después de pasar tanto, después de ayudar tanto a Moisés en sus 80 años, por qué ya cuando está a punto de pasar, ya cuando está a punto de cumplir su propósito, decides dejarlo todo, decides abortar la misión, decides desechar todo lo que has planeado y decides matar a Moisés? Y el Señor me decía: porque Moisés no había resuelto un asunto pendiente. Y leyendo la parte que leímos, el asunto pendiente que tenía Moisés era circuncidar a su hijo. Y tal vez en estos momentos estés como yo, pensando de que por solamente un trozo de carne, por decirlo así, por solamente no haberle hecho eso a su hijo, Dios iba a dejar todo y iba a matar a Moisés. Dios había dejado, leyendo y estudiando, dicen eruditos, teólogos, que el hijo de Moisés, cuando ocurre este evento, aproximadamente tenía 12 años de edad. O sea que Dios había permitido, o había en esos 12 años, había dejado ese evento o esa ley que Moisés tenía que cumplir como algo mínimo. Pero así vemos, y en esta historia vemos que cuando vamos a cumplir, cuando el Señor nos quiere llevar a otro nivel, esas cosas que nosotros vemos mínimas se hacen realmente importantes. Y eso pasó en la vida de Moisés. Tal vez Moisés lo hizo por pereza, por dejadez, por no creer él hacerle un daño al hijo, o tal vez la esposa no lo dejaba porque Séfora no era hebrea, o sea que ella no tenía esas costumbres. Pero todo el pueblo hebreo sabía que había un pacto, y eso es lo importante aquí. Había un pacto de Dios con Abraham, que todo niño recién nacido a los 8 años, a los 8 días de nacido, tenía que ser circuncidado. Ese pacto, ese trozo de carne que se le cortaba a los niños, era el pacto de que pertenecían al pueblo de Dios. Y ahora bien, ¿por qué esto se volvió tan importante para Dios? Porque Dios estaba llevando a Moisés a ser líder, a ser la cabeza de una revolución, a ser quien sacara a su pueblo, quien liderara a su pueblo por el desierto, a quien iba a hacer milagros como partir el mar rojo. Gracias a Dios, Dios lo iba a llevar a todos esos niveles. ¿Con qué autoridad Moisés iba a plantarse al frente a todo un pueblo si no había cumplido uno de las leyes o los pactos más importantes en ese pueblo? Amén. Y aquí nos podemos dar de cuenta cómo nuestra alma tiene una estrategia para que esas cosas que nosotros que son importantes, esos asuntos pendientes que nosotros tenemos en nuestra vida, cambiarle el nombre y hacerlos más tolerables. Un ejemplo, no me paro temprano para ir al culto. Muchos le dicen que es porque ponen excusas, porque me acuesto tarde, porque la noche anterior he estado estudiando.
no le pongas excusa, llámalo por su nombre, eso es pereza. Amén. Otros llaman cuando se enojan, cuando pierden el control, le llaman tener un carácter fuerte. Eso no es tener un carácter fuerte, eso es ira. Hombres que ven a las mujeres en la calle, dicen, y hemos escuchado muchas veces llamarlo apreciar la belleza femenina. Eso no es apreciar la belleza femenina, eso es lujuria. Todo tiene un nombre, y para que tú te enfrentes a esas cosas, a esos asuntos pendientes, a esas cosas que no te dejan avanzar, tienes que llamarlo por su nombre. No tienes que ponerle un nombre tolerable, porque hacerlo tolerable hace que no te enfrentes a eso. Y ahora ustedes me dirán, Chuzo, pero simplemente fue eso. Moisés, a pesar de todo, tenía las buenas intenciones de cumplir con lo que Dios le había, con el llamado que Dios le había hecho, que era liberar a su pueblo. Moisés se atrevió, a pesar de que sabía que se iba a enfrentar al pueblo con mayores recursos económicos y militarmente en su época, con solamente una vara o un pedazo de madera, que era lo único que Dios le había llamado. Con todo y eso, Moisés se atrevía a hacerlo, tenía buenas intenciones. Pero ahora te quiero decir algo, hermano. De las buenas intenciones no se vive. Dios no bendice tus buenas intenciones, Dios bendice tu obediencia. Y Moisés podía llamarlo, o podía ver que solamente era un pedazo de carne que no había cortado, pero Moisés estaba siendo desobediente, porque sabía que tenía que cumplir algo, sabía que tenía que hacer algo que era un pacto, y no lo había hecho. Moisés estaba cayendo en desobediencia, con todas sus buenas intenciones de querer cumplir, de querer hacer lo que Dios le había llamado. Era desobediente. Y más adelante la Biblia nos habla mucho sobre la obediencia. Podemos ver 1 Samuel 15:22, que nos dice muy claro: más vale la obediencia que el sacrificio. Moisés estaba haciendo un sacrificio, yendo a cumplir lo que Dios le había mandado. Pero a Dios le importa más tu obediencia y mi obediencia, hermano. Porque si vivimos por buenas intenciones, tal vez todos el 1 de enero que venimos a la casa de Dios, le prometemos tantas cosas, tanto a Dios y a nosotros mismos. Prometemos a Dios que va a ser un año que nos vamos a acercar más a Él. Nos prometemos a nosotros mismos que vamos a cuidar nuestra salud, por decirlo de una manera. Vamos a ahorrar más el dinero. Pero sabemos que eso solamente son buenas intenciones. A esas buenas intenciones tenemos que agregarle la acción. Si tú te quieres acercar más a Dios, entonces párate temprano a orar y a leer la Biblia. Párate a ayunar, ten días de ayuno. Si no agregas esas buenas intenciones, no lo vas a lograr nunca. Si tú sabes que quieres cuidar tu salud, entonces tienes que venir los lunes, los miércoles y los jueves a hacer zumba allá arriba en el área con mi hermano Manuel. Todas esas cosas. Si tú sabes que quieres tener un dinero ahorrado, entonces deja de gastar en cosas que sabes que no debes de gastar tu dinero y comienza a ahorrarlo. No solamente nos tenemos que quedar con las buenas intenciones, porque Dios no bendice eso. Dios bendice tu obediencia, tu acción a cumplir esas buenas intenciones. Entonces yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es el trocito de carne que tienes que cortar en tu vida? ¿Qué es eso
que no te deja avanzar? ¿Cuál es ese asunto pendiente que no te deja ir al siguiente nivel, que no te deja que Dios te lleve al siguiente paso? Porque te digo algo y quiero que me prestes mucha atención en esto, hermano. Esos asuntos pendientes son lo que le ponen barrera, lo que le ponen un freno a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y por no verlos o por no querer resolver esos asuntos pendientes, es por lo cual nuestra vida se estanca, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuál es ese asunto pendiente en tu vida? Tal vez sea perdonar a alguien que te ofendió, o tal vez sea pedir perdón a quien ofendiste. Tal vez sea terminar con esa relación que sabes que no es de parte de Dios. Tal vez sea tu esposo, acercarte mucho más a tu esposa, ser más amoroso con tu esposa, y tu esposa tal vez sea respetar más a tu esposo y darle su lugar como sacerdote de la casa. O tal vez sea decirle a Dios realmente que vas a buscar más de Él, acercarte más a Dios, leer más la Biblia, orar más. Tal vez sea ser mejor padre, y tú, joven, ser mejor hijo, respetar a tus padres. No sé cuál sea ese trozo de carne, no sé cuál sea ese asunto pendiente el cual tienes que trabajar en tu vida. Pero yo sé que en estos momentos el Espíritu Santo te está mostrando y te está diciendo cuál es ese trozo de carne el cual tú tienes que enfrentarte a él. Amén. Porque si no lo hacemos, seguimos procrastinando. Y yo buscaba qué era esta palabra. Y procrastinación tiene una definición que es postergar tareas importantes por otras que nos resultan más gratificantes, pero no son importantes. ¿A qué se refiere la palabra? ¿A qué se refiere procrastinar? Sabemos que tenemos asuntos pendientes, sabemos que tenemos cosas que resolver, pero dejamos de hacerlas para enfocarnos en otras que nos resultan gratificantes, pero no tienen la misma importancia. Y dicen psicólogos que para que una persona deje de procrastinar, tiene que encontrar ese porqué en su vida. ¿A qué se refiere? A que encuentras esa razón que es mucho más poderosa que las cosas gratificantes que podemos hacer. Y ese porqué, el porqué en tu vida, yo sé que tú sabes cuál es, yo sé cuál es. Y si no lo sabes, pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu porqué, cuál es eso por el cual tienes que luchar, eso por el cual tienes que romper con esos asuntos pendientes en tu vida. El porqué de Moisés era ir a liberar al pueblo de Israel. Tu porqué puede ser que has tenido una madre, una abuela, nuestros pastores orando día y noche por ti, y has cambiado tu vida, tu forma de ser, tu forma de actuar.
Eso puede ser un porqué. El porqué más importante es que hace 2000 años Jesús murió por ti en la cruz. Y tú y yo tenemos que darle valor a eso. Ese tiene que ser el por qué seguir adelante, el por qué romper con esos asuntos pendientes para cumplir el propósito en nuestra vida. Ahí le damos valor a lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Si no resolvemos esos asuntos pendientes, hasta nuestra familia, hasta las personas que nos rodean, pueden verse afectados por esos asuntos pendientes. En el caso de Moisés, su esposa y su hijo se vieron afectados porque Moisés no hizo lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo. A su esposa Séfora no le correspondía circuncidar a su hijo. Y su hijo, ya con 12 años, no era el tiempo para vivir eso. Ya era un adolescente que puede entender muchas cosas y tal vez pudo haber tenido un enojo con su madre por lo que le hizo. No sé, pero ese no era el tiempo para que él viviera eso. El hijo de Moisés y la esposa se vieron afectados por ese asunto pendiente que Moisés no resolvió en el tiempo que tenía que resolver. Y así mismo se pueden ver afectados. Tu familia se puede haber afectado, tus amigos, por no resolver los asuntos pendientes que tienes, porque tu vida espiritual se ve estancada, tu vida personal se ve estancada, porque tienes que resolver esos asuntos pendientes. Y si aún no encuentras el porqué, te dejo con un último porqué. Con esto termino, hermano. Esta vida es pasajera. Dios nos ha hecho el llamado a ti y a mí, y sabemos que llegará el momento donde tendremos que, Él llamará a su pueblo y tendremos que rendirle cuentas, y Él nos preguntará por qué no resolvimos ese asunto, por qué no cortamos ese trozo de carne en nuestras vidas para seguir creciendo en Él. Así que, hermano, yo te exhorto a que te examines, a que le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuáles son esos asuntos pendientes en tu vida y que puedas encontrar ese porqué, enfrentarte a ellos. Quiero orar por ti, hermano. Padre celestial, Padre bueno, en esta hora te doy gracias, Señor. Te doy gracias por permitir a mis hermanos escuchar esta palabra, Señor. Esta palabra que tú primeramente pusiste en mi corazón para llevarla a cabo en este mensaje, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, que el Espíritu Santo los toque en este momento, Padre, y que le muestre, que le enseñe cuál es ese porqué en su vida, cuál es ese trozo de carne, cuál es ese asunto pendiente, el cual tienen que cortar, el cual tienen que enfrentarse a ello. Que dejemos de ponerle nombre tolerable a las cosas que sabemos que no estamos haciendo bien en nuestra vida y comencemos a llamarla por el nombre que es, por el nombre que tienen, Padre Celestial. Te pido que bendigas a mis hermanos en esta noche, Señor, y que tú puedas hablarle a ellos como me hablaste a mí cuando estudiaba este mensaje, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.